Buenas noches, hermano. Entonces vamos a continuar con la lección número 2 sobre la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte. Quiero ver, estábamos como en el slide número 20, creo. Sí, en los textos bíblicos nos quedamos. Hay muchos detalles que no voy a poder ahondar porque el tema de la escatología es sumamente amplio. De hecho, es un estudio completo, pues. Entonces, voy a tratar de ir un poco al grano y no mucho ir a buscar las referencias, porque si nos vamos a buscar el porqué de cada cosa, o sea, nos va a llevar mucho tiempo, pero definitivamente hay materiales por ahí que se puede compartir como para que puedan ahondar un poco más en ello. Nos quedamos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 15. Entonces, vamos a buscar aquí, Segunda de Pedro, aquí está. Que nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán quemados. Buenas noches, hermana, bienvenida. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Entonces, continuando, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de lo que va a pasar en el día del Señor, que el día del Señor es dependiendo permítame. Buenas noches, hermano Juan José, bienvenido. Estoy tratando de activar la cámara y no me deja. Quiero ver. Bueno, pero son detalles que tal vez no son muy relevantes. Quiero ver. Video. Ajá, no se encontró la cámara. Qué raro. Bueno, continuamos entonces. Entonces les mencionaba que el día del Señor, dependiendo de la escuela de interpretación, se puede decir, ¿verdad? Puede significar dos cosas. Primero, que será un periodo de tiempo mayor, o sea, no es un día literal, cuando Cristo reinará en todo el mundo antes que Él limpie el cielo y la tierra. Hola, buenas noches, hermano, bienvenido. Como preparación para el estado eterno de toda la humanidad. Entonces, ese vendría siendo como, más que todo, el dispensacionalismo es lo que habla, ¿verdad? Que es un periodo de tiempo, el día del Señor. Y también otra forma de interpretación es que será un evento instantáneo, o sea, de un día se podría decir, cuando Cristo regrese a la tierra a redimir a sus fieles. O sea, estamos hablando de la segunda venida del Señor. Y a enviar a los incrédulos a la eterna condenación. Entonces hay dos como tipos de interpretación, pero independientemente, este texto bíblico y por lo que rescatamos en el programa de avance es en lo relacionado a la destrucción de todas estas cosas. De hecho, aquí hace referencia, ¿verdad? En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que va a pasar algo sumamente grandioso que esto va a hacer un cambio radical en la Tierra. Creo que ya puedo activar la cámara. Que tenía un problema aquí con la configuración, perdón que no, todavía no. Saber por qué tengo esto. Perdón, hermanos, tengo problemas con la cámara y por eso es que no puedo
conectarla. Pero bueno, ni modo, vamos a continuar así. Vamos a continuar. Entonces, el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? La venida del día de Dios, dice, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Bien, en este texto bíblico nos muestra esa realidad que es definitivamente que debemos de creer nosotros como cristianos, ¿verdad? Que existirá ese día del Señor en donde todos los elementos, toda la tierra va a sufrir un cambio. Aquí se dice que como que es por fuego. Hay otros pasajes en donde se hace referencia como que es granizo lo que va a caer. De hecho, la destrucción de Sodoma y Gomorra como que apunta, como que es un tipo sombra de lo que va a ocurrir más adelante. Pero bueno, pero ahí hay formas de interpretar esta parte, obviamente, ¿verdad? Pero el punto es de que en este día del Señor, o venida del día de Dios, como dice también en el versículo 12, va a pasar esta situación en donde el mundo entero va a sufrir un cambio radical, en donde los elementos se van a quemar y pues va a abrir paso a ese cielo y esa tierra nueva, que no necesariamente es que Dios va a destruir, aniquilar todo el universo y va a crear uno nuevo, sino que probablemente sea una renovación de todas las cosas como por fuego. Creo que ha levantado la mano el hermano Juan José. Adelante, hermano. Creo que... Hola. Hola, sí. Disculpe que te interrumpa. Sí, hermano, dígame. Yo la vez pasada me quedé a la mitad porque no sé qué me pasó, que me congeló y ya no pude. Entonces no sé si lo que voy a preguntar ahorita tiene algo que ver con la vez pasada. Si así, pues pido disculpas, porque no lo escuché. Sí. Hace un momento le oí decir la segunda venida de Jesús. Ajá. Sobre eso he escuchado algunas interpretaciones y yo tengo la mía, que no sé pues, si la pudiéramos compartir o no. La primera venida de Cristo pues fue la cuando vino y fue crucificado. Sí. Luego, cuando venga a traernos, o sea, cuando dé el arrebatamiento, no va a venir hasta la tierra. Se supone que va a quedar en los aires y nosotros vamos a ir a donde Él. Por lo tanto, no se puede considerar una segunda venida, porque la otra venida que va a tener, y esa sí va a venir hasta acá a la tierra, va a ser en el milenio. No sé si estoy equivocado. Sí, fíjese que de hecho esos son los temas escatológicos que yo mencionaba, que son un poco complicados y que la iglesia en la declaración de fe como que se posiciona en un tipo de interpretación escatológica, que es el dispensacionalismo. Yo les mencioné que por mi parte pues no estoy del todo de acuerdo con ese punto, pero yo les mencionaba de que es un tema de tercer orden, o sea que no es una doctrina fundamental o primaria que nos vaya a dividir. Por ejemplo, el tema de la Trinidad, por ejemplo, o la doble naturaleza del Señor Jesús. Esos son doctrinas primarias en donde ahí tenemos que estar de acuerdo, porque si no,
no podemos ser hermanos, ¿verdad? En Cristo. O sea, por eso nos diferenciamos con los testigos de Jehová, con los mormones, etcétera, ¿verdad? Por ese tipo de doctrinas. Hola. Entonces, hermano, ¿cuál sería su concepto? Sí, fíjese ¿Cuántas venidas son? Sí, fíjese que por aquí en el material de avance yo les había puesto los diferentes tipos de interpretación escatológica que hay. Eh, Solo que, me voy a adelantar un poquito. Aquí está en el siguiente slide. Hay 4 posturas o perspectivas cristianas en cuanto al arrebatamiento, milenio y segunda venida. Está la primera, que es premilenialismo posttribulacional, que indica cuando se hace referencia al milenio y a la tribulación, hacemos referencia a la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que dice es que la segunda venida de Cristo es premilenialismo, porque justamente cuando el Señor viene, ahí empieza el milenio. Y se dice que es post-tribulacional porque es posterior a la tribulación. Ese es un tipo de interpretación. Está otro tipo de interpretación que dice es que esta palabra cuesta, premilenialismo pretribulacional, que es lo que yo les he mencionado en varias ocasiones, que se llama dispensacionalismo, que es como el enfoque es el enfoque que tiene la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte, porque cree en un milenio literal de 1000 años, hasta donde se puede percibir la declaración de fe, aunque la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte no detalla eso, ¿verdad? Que interpreta por milenio, pero da a entender como que es de la línea dispensacional, y efectivamente la mayoría de iglesias cristianas en la actualidad tienen esta doctrina, que es como usted lo ha mencionado, que viene el Señor, por su segunda venida viene primero por su iglesia, o sea que Él viene en las nubes y se queda en las nubes, y pues resucitamos todos los muertos y los que estemos, que somos de Cristo, resucitamos y estamos en el Señor, en el aire, ¿verdad? Y vamos al cielo, ¿verdad? De ahí va la tribulación, 7 años de acuerdo al dispensacionalismo, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. A eso se le conoce como pretribulacional, o sea que la segunda venida de Cristo es antes de la tribulación, y es premilenialismo porque el milenio inicia con la segunda venida de Cristo cuando viene con su iglesia. Entonces son 2 segundas venidas. Un poco extraño eso, pero eso es lo que enseña el dispensacionalismo, y es como lo más común actualmente, ¿verdad? Que es una segunda venida en 2 etapas. Y bueno, y el milenio es de 1000 años literales, y hay un juicio final al final de ese milenio. Hay otra postura o perspectiva cristiana referente a este tema que se llama postmilenialismo, que prácticamente no hay un tiempo de tribulación, sino que en toda la era cristiana hay tribulación, pero poco a poco como que la iglesia va teniendo mayor poder. Algo así lo toman como de la parábola de la semilla de mostaza, que va creciendo hasta hacerse el árbol más grande, ¿verdad? No sé si es árbol, sino que no sé si es arbusto, no me acuerdo, pero es como que es uno de los árboles más grandes. Entonces, a eso, ¿hola? No le escucho. Sí. Entonces, después de esa era, de ese tiempo, la iglesia como que va a tener mayor potencia, por así decirlo, y va a haber una era de oro, una edad de oro de la iglesia, ¿verdad? Que es el milenio, a eso le llaman milenio, hasta que tiene todo preparado la iglesia, o sea, va a ser un mundo perfecto, y viene la segunda venida del Señor y es el juicio final. Esta postura, sinceramente, yo no le veo casi nada pero sin embargo, lo más curioso de todo es que estas posturas tienen sus bases en la Biblia. Lo que pasa es que depende de la interpretación de si uno es más literal que otro, y depende de la historia también. Yo creo que esta postura es la menos correcta. Y está el amilenialismo, que lo que dice es de que ese milenio no es literal, sino que prácticamente esta era de la iglesia es el milenio.
no son 1000 años literales, sino que es esta época de la iglesia. En el dispensacionalismo se dice de que nosotros estamos en un paréntesis, en las 70 semanas de Daniel, que se habla ya en Daniel 9, si no me equivoco, que no está en el Nuevo Testamento claramente, sino hasta aquí en Apocalipsis, mientras que el amilenialismo lo que dice es de que este milenio es este tiempo de la iglesia, en esta etapa de siembra, y que la segunda venida del Señor Jesús es una sola, y en esa venida pues viene el juicio y ahí termina todo, pues ahí vamos al estado eterno. Entonces esas son las 4 posturas, las 4 perspectivas. La Iglesia Bautista Miramonte está en dispensacionalismo, que cree en el premilenialismo pretribulacional. Entonces eso es lo que voy a enfocarme pues en esta lección. Aunque como les digo, Sí. yo... ¿Hola? Si me permite un minuto. Sí. Podría decirse entonces, de acuerdo, o no sé si me he confundido yo, podríamos decir entonces que nosotros los cristianos, y hablando de nuestra iglesia bautista Miramonte, ¿va? Uh-huh. Aunque puede ser cualquier otro cristiano también de otro nombre. Nosotros, nuestra preocupación debería de ser esperar que venga Jesucristo a traernos. Lo demás Sí. pues, va a ser agregado a lo que dice la palabra, por supuesto, pero no es que vamos nosotros a vivir tribulaciones, ni ira, ni nada, porque Jesucristo va a venirnos a traer antes. Vaya, sí, o sea, ahí como le digo, es un tema de qué línea de interpretación me voy a ir. Yo no podría decir de que, por ejemplo, los que son amileniales, no los puedo considerar de que son herejes. Por ponerle un ejemplo, el pastor Sugel Michelén, el pastor, ¿cómo se llamaba? El príncipe de los pastores, de los predicadores que le decían, ¿cómo se llamaba? Charles Spurgeon. Yo no puedo decir que ellos son, R.C. Sproul, por ejemplo, también era un poco amilenial. Yo no puedo decir que ellos eran herejes por pensar en una escatología diferente a la que actualmente pensamos. Entonces, por eso les decía que este no es un tema de dividirnos, ¿verdad? Ahora, si nos ponemos a pensar todo el tiempo de la iglesia ha sufrido. Por ejemplo, los apóstoles, ellos fueron mártires. O sea, y fueron los primeros cristianos. De hecho, el cristianismo ha pasado por tiempos de mucha complicación, de mucha aflicción, en donde fueron perseguidos. Inclusive hoy en día todavía se sufre persecución en algunas partes del mundo. Entonces, el hecho de no sufrir esa ira, pues es relativo, ¿verdad? Que de alguna forma, pues todos los cristianos, pues vivimos en este mundo caído. Y el Señor Jesús nos dijo, pues en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Ahora, también en el Apocalipsis, en el Apocalipsis se habla de que vamos a ser guardados por el Señor. Hay un texto bíblico por ahí en el mensaje de una de las 7 iglesias, no recuerdo ahorita cuál, pero está esa promesa que somos guardados de la ira. Entonces, sí, o sea, yo por eso no soy así dogmático en decir esta es la postura así como real, ¿verdad? Porque porque yo me inclino por el amilenialismo, me voy a quemar, ¿verdad? Lo voy a decir, pero no significa de que yo esté en lo correcto, pues, o sea, aquí podemos diferir un poco. Ahora, lo más probable y lo más bonito para todo cristiano, y yo quisiera pensar eso, ¿verdad? Es de que antes de que inicie la tribulación, que venga el Señor por nosotros. Yo quisiera pensar eso, pues, o sea, pero pues sí. Primero Dios, así sea, pues, porque así no vamos a pasar estos tiempos. Ajá. Gracias, hermano. Yo también así pienso. Sí, de acuerdo. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, entonces, volviendo aquí con estos textos. Estamos en... entonces en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, básicamente, que todo esto va a ser deshecho por fuego prácticamente.
Acuérdense que en el Nuevo Testamento hay libros que, según su literatura, se pueden interpretar de forma literal. Por ejemplo, los evangelios, este libro, esta carta del apóstol Pedro, pues él está hablando claramente porque estaba escribiéndoles a una iglesia, pues, o sea, o era una carta general, no recuerdo ahorita, pero el punto es de que está hablando claramente, mientras que el Apocalipsis es un libro que es muy simbólico. Entonces, es bien difícil hacer doctrinas de textos del Apocalipsis, sino que más bien nosotros deberíamos buscar textos bíblicos claros, como lo está el Nuevo Testamento, y en base a eso interpretar el Apocalipsis. Pero bueno, el punto aquí es eso, ¿verdad? Que va a haber ese cielo nuevo y tierra nueva. En Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Aquí hay muchos símbolos y significados, ¿verdad? No podemos, bueno, si ustedes interpretan esto literal, tendrían que ver a alguien montado en un caballo blanco, los ojos como de fuego, así, llameantes, o sea, entonces por eso les decía, el Apocalipsis no se puede interpretar exactamente, hiperliteralizar esto. Las diademas, por ejemplo, es más bien un significado, o tiene más un significado como de realeza, de autoridad. Y dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esto ya nos da una pista definitiva, que estamos viendo entonces que se trata del Señor Jesús. Y si está en un caballo blanco, significa que está viniendo, ¿verdad? Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ejércitos celestiales, pareciera ser los que están en el cielo, ¿verdad? Nosotros podríamos ser, ¿verdad? Que, bueno, si es que no viene el Señor antes por nosotros, ¿verdad? Digamos, todos los que han muerto en Cristo, pues, y que están con el Señor, pues probablemente ellos sean los que están vestidos de lino fino, blanco, limpio. O bueno, y según el dispensacionalismo, pues estas personas son los que han salido de la gran tribulación también. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, hay gente que dice que justifica el hecho de tatuarse, porque dicen de que es una señal de que como que el Señor tenía tatuado eso, pero acordémonos que esto es simbólico, ¿verdad? No está así, no quiere decir de que el Señor Jesús tiene un tatuaje, pues, o sea, tiene un significado, pues, espiritual, no es que sea así literal. Entonces, por eso les digo que es bien difícil hacer doctrina de un versículo del Apocalipsis, porque estaríamos cayendo en un error, ¿verdad? Digamos, justificar el hecho de tatuarme. Y bueno, ese es otro rollo, ¿verdad? Hablar de eso, porque habrían algunas personas que dirían, pero ¿por qué no me puedo tatuar, verdad? O sea, es pecado literalmente, tendríamos que revisar en la Biblia y buscar otros textos bíblicos, pero bueno, no es el punto ahorita. Versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo, y carnes de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Probablemente se está refiriendo a ese tiempo final, en esa lucha final en donde el Señor Jesús va a vencer, y pues van a haber una gran cantidad de
de muertos, pues, que es lo que dice, que serían los que están en contra del Señor. De acuerdo al dispensacionalismo, esto tendría que ser al final de, vendría a ser, o sería el Armagedón, o sería al final del milenio, una de dos. Entonces ahí habría que ver cuál es la posición. Sí, bueno, y según otra interpretación, como el amilenialismo, sería como esa lucha final, ¿verdad? Que es en la segunda venida del Señor. Bien, de ahí tenemos otro texto bíblico, Apocalipsis capítulo 20, que este es el pasaje de la Biblia, de toda la Biblia, que habla literalmente de estos 1000 años. De ahí, si ustedes buscan esa era, ese tiempo de 1000 años, en toda la Biblia no lo van a encontrar. El único lugar donde se dice que son 1000 años es en Apocalipsis 20. Entonces, por eso es que muchos estudiosos consideran que estos 1000 años no son literales, sino que habría que interpretarlos como un periodo grande de tiempo. Pero bueno, independientemente, pues ahorita nos vamos a enfocar en el dispensacionalismo. Hablemos que son 1000 años literales. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que de acuerdo al dispensacionalismo, el Señor Jesús viene por segunda vez con su iglesia a destronar pues sí, al anticristo y a todos los malos, ¿verdad? Y viene a reinar aquí por 1000 años. Entonces en ese momento es que es aprisionado Satanás en un lugar espiritual, obviamente, pues porque eso de estar atado, pues no es que estemos hablando literalmente de una cadena y que, pues sí, no puede salir, ¿verdad? Entonces esa es como la interpretación del dispensacionalismo, que en ese momento él está atado y no puede hacer nada, no puede engañar a las personas dentro de buena parte de este milenio. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo, ya finalizando esos 1000 años. De acuerdo al dispensacionalismo, perdón, de acuerdo al milenialismo, lo que dice es de que el Señor Jesús, al vencer en la cruz, al resucitar, ¿verdad? Satanás en ese momento fue atado, pues fue atado por este periodo de tiempo de 1000 años, que esos 1000 años son este tiempo de la era de la iglesia, pues. ¿Y qué significa eso que está atado? No es de que pues no tenga movimiento, sino que la cuerda que tiene es muy larga. Entonces él sigue haciendo cosas aquí en la tierra, pero sin embargo, pues los que son hijos de Dios no los puede tocar. De hecho, él no puede llegar ante Dios a acusarnos. Hay varios textos bíblicos que nos habla de eso, que el acusador ya no nos puede acusar, pues porque el Señor Jesús es quien ha pagado el precio por nosotros, y pues ya no tenemos por qué, pues sí, pagar por nuestros pecados, porque el Señor Jesús ya lo hizo. Bienvenido, hermano Darío. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces esas son las dos posturas, ¿verdad? Con este tema de este versículo del 1 al 3 del capítulo 20 de Apocalipsis. Luego está el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí, de acuerdo al dispensacionalismo, en ese tiempo estas personas que fueron decapitados son las personas que salieron de la gran tribulación, de la tribulación como tal. Entonces, ellos no recibieron la marca de la bestia. De acuerdo al dispensacionalismo, la marca de la bestia es una marca que se les pondrá a las personas en ese periodo de tribulación, cuando se manifieste el anticristo y ponga su reinado en la tierra, pues y él va a poner una marca que muchos dicen que es un chip, pero a lo largo de la historia han habido un montón de marcas de las bestias. Unos decían que era el código de barras, otros decían que era la tarjeta de crédito. Últimamente se ha dicho que es un chip que vamos a tener, y bueno, y independientemente, pues van a surgir nuevas teorías muy probablemente a medida que pase el tiempo, siempre y cuando se tenga esta
esta forma de interpretar dispensacional, ¿verdad? Porque pues sí, es algo curioso, ¿verdad? ¿Cómo lo dice? Porque dice, no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ahí literalmente ellos pues vienen con cuerpos glorificados, porque ya están muertos, ¿verdad? Están con el Señor, vienen con cuerpos glorificados a reinar aquí en la tierra, con el Señor por 1000 años. Y el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son estos otros muertos? Los malvados, los que pues sí, están en el Seol, por así decirlo. Ellos, o sea que según el dispensacionalismo hay dos resurrecciones. Está la primera, que sería esta resurrección de los hijos de Dios, y está la otra resurrección que sería de los malos, que será al final de los 1000 años del milenio. Ahí difiere un poco con el amilenialismo, ya lo voy a tratar de explicar si hay tiempo. Esta es la primera resurrección, dice. Bienaventurado y santo el que, bueno, y eso que dice, esta es la primera resurrección, también tiene algo extraño, ¿verdad? Porque dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿por qué si van a resucitar los malos al final del milenio no se considera la primera resurrección? Son preguntas que se podría uno hacer, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que hay dos resurrecciones, está la de los hijos de Dios y ellos son los que son bienaventurados y reinarán con el Señor 1000 años. Y los otros, los malvados, van a ser resucitados al final de ese milenio para condenación, ¿verdad? Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, o sea que él ya va a poder engañar directamente a las naciones y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, ¿cómo es posible si en ese milenio va a haber personas con cuerpos glorificados, que ellos ya no tienen relación con el pecado? Va a ser posible porque en este milenio van a haber tanto personas con cuerpos glorificados como personas normales que han salido de la gran tribulación. O sea, van a haber personas de carne y hueso con esta naturaleza pecaminosa. Entonces, esa es otra de las cosas extrañas, porque va a haber esa mezcla de personas, de personas con cuerpo glorificado y personas normales. Son cosas que quedan un poco así extrañas, ¿verdad? Y el pecado va a seguir reinando, porque el tener esta naturaleza pecaminosa de cuerpo, en nuestro cuerpo, pues sí, no es que, no sé, o sea, quizás por eso es que al final de los 1000 años el Satanás va a poder engañar a esas personas. Y no sabemos, no nos dice aquí la escritura si los que tienen cuerpo glorificado van a ser engañados. Muy probablemente no, ¿verdad? Obviamente, pero no lo dice, o sea, estamos infiriendo de que no, por lo que hemos explicado de la interpretación. Y no hay otro texto bíblico que nos aclare ese punto. Dice a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Supuestamente, pues en la Jerusalén de ese milenio, pues ahí van a estar todos los santos, ¿verdad? Todos los hijos de Dios. Según la descripción de la Jerusalén en Ezequiel, si no me equivoco, del templo no iba a tener como el atrio no iba a tener como paredes o algo que lo delimitara porque iba a ser inmenso, ¿verdad? Entonces, no necesariamente literalmente vamos a estar todos en la Jerusalén, ¿verdad? Sino que probablemente sea la misma tierra completa, pero bueno. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Se acuerdan del texto bíblico que leímos, verdad? Que con fuego iba a haber algo aquí en la tierra que se iba a fundir todos los elementos y que ese cielo nuevo y esa tierra nueva, pues probablemente aquí es donde se da esa situación. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces estamos hablando de ese acontecimiento final. Versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que aquí estamos hablando en ese tiempo, ¿verdad? Que va a ser una renovación de todas las cosas, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva.
y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es la segunda. Ajá, este es otro juicio en donde aquí van a ser juzgados los malos, ¿verdad? Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que hay como dos resurrecciones, ¿verdad? La primera era la que vimos en los versículos anteriores, y esta es la resurrección de los malos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. O sea, ya es la segunda muerte de ya no retorno, ¿verdad? O más que todo el lugar final del impío, ¿verdad? El infierno propiamente, ¿verdad? El lago de fuego como tal. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese es el estado final de los incrédulos. Bueno, esa es la interpretación dispensacional. Hay matices en esa forma de interpretación, pues ahorita no hay tiempo como para ver todas las matices que hay. En el tema del amilenialismo, lo que dice es de que actualmente estamos en esos 1000 años, y que estas personas que no recibieron la bestia, bueno, la marca de la bestia para el amilenialismo es de que no es una marca, por así decirlo, en el tiempo de la tribulación, sino es una marca desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, Caín, que mató a Abel, él fue marcado por Dios. Es como un sombra de esa marca de la bestia. ¿Por qué? Porque en el mundo siempre han habido personas buenas y siempre han habido personas malas. O sea, hijos de Dios y hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, el que esté una marca en la frente significa lo que la persona piensa, sus sentimientos, lo que está dentro de él. Y lo que está marcado en su mano derecha o en su mano, eso significa lo que hace, lo que actúa, o sea, lo que piensa y lo que actúa, ¿verdad? Entonces, si yo pienso cosas malas y actúo con cosas malas, pues estoy confirmando que por su fruto, ¿verdad? Estoy confirmando que soy malo, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde se interpreta, y muchos estudiosos interpretan la marca de la bestia, ¿verdad? No un chip o algo así, ¿verdad? Pero igual ahí pues podemos diferir, como les digo, y hay muchas personas que hablan sobre estos temas, entonces no. Yo solo les menciono como más o menos lo interpreta el amilenialismo. Entonces, dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos 1000 años son este periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es esta primera resurrección? Sino el nuevo nacimiento. De hecho, así se le llama, ¿verdad? Nuevo nacimiento. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, somos muertos en vida, y nacemos de nuevo y tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces somos parte de la familia de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Por eso es que ese millennium se representa con el reinado de Dios, ya sea aquí en la tierra o en el cielo. Cuando un cristiano muere, está ausente al cuerpo y presente ante el Señor. Y estando vivos, nosotros decimos que somos ciudadanos del reino. Hay textos bíblicos en el Nuevo Testamento que nos dicen así, de que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuándo? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera resurrección a la que hace referencia, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, si ya estamos muertos y estamos con Él, ¿verdad? A eso se refiere la primera resurrección. Y aquí dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos 1000 años es hasta que venga el Señor, ¿verdad? Y entonces ahí va a ser la resurrección de todos, ¿verdad? De todos, que vamos a recibir un cuerpo glorificado. O sea, una cosa es esto de que vivieron y reinaron con Cristo, porque esto de vivieron es de que volver a nacer, es el momento de ese nuevo nacimiento, pues, de que uno llega a ser cristiano, de ser hijo de Dios. Y esta es la primera resurrección, cuando uno recibe ese cuerpo glorificado, porque tanto los buenos como los malos van a recibir un cuerpo glorificado, unos para la vida eterna en el reino del Señor y otros para la condenación eterna. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hablando de la misma, del primer resurrección, que es el nuevo nacimiento.
Entonces, así es como lo interpreta el amilenialismo, ¿verdad? O sea, ahí cada quien tome sus conclusiones. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea que cuando ya termine este periodo de tiempo de siembra de la iglesia, o sea, de este periodo de la iglesia, Satanás será suelto de su prisión, o sea, ya va a ser desatado y va a poder engañar directamente a las personas y saldrá a engañar a las naciones. Y ahí se va a dar esta batalla, ¿verdad? Y va a venir el Señor Jesús por segunda vez, única segunda vez. Y bueno, y va a haber toda esa mortandad, ¿verdad? Y bueno, el diablo y ese es el juicio final prácticamente, pues el diablo va a ser lanzado en el lago de fuego, pues y en ese periodo de tiempo va a estar el anticristo y el falso profeta, aunque hay diferentes interpretaciones en el tema del amilenialismo también. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado. Estos son ya el juicio final, ¿verdad? En los cielos. Y ahí se dicen los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y bueno, y ahí se hace el juicio, ¿verdad? Los que ya estamos en el cielo con el Señor, este va a ser no un juicio de condenación, sino va a ser un juicio para recibir galardones, para recibir coronas, porque ya nosotros somos justificados, declarados justos en Cristo Jesús. Entonces este juicio nos aplica a nosotros para galardones. ¿Por medio de qué? Por medio de las obras que hemos hecho durante la tierra. Mientras que los que no creyeron en el Señor Jesús, no tienen fe en Él, ellos sí van a ser condenados por sus obras, por sus malas obras. Bueno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso es que ahí se dice que cada uno por sus obras, ¿verdad? Tanto los buenos como los malos. En este caso ya les expliqué cómo es cada cosa, ¿verdad? Y bueno, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y ahí termina todo. Entonces ahí están las dos posturas que son como las más fuertes en el mundo del cristianismo. Y pues el punto aquí, y quizás porque ya me tardé mucho tiempo en todo esto. El punto aquí es que hay una vida futura. Eso es, si en algo podemos estar de acuerdo todos, es que hay una vida futura. También podemos estar de acuerdo todos que va a haber un arrebatamiento, ya sea si va a haber un rapto secreto y después otra resurrección más adelante, pero el punto es que va a haber un arrebatamiento por lo menos, ¿verdad? Donde vamos a recibir un cuerpo glorificado. Satanás y todos los malos van a recibir el castigo eterno y los hijos de Dios van a estar en el reino del Señor Jesucristo. Eso estamos clarísimos, ¿verdad? En ese cielo y en esa tierra nueva. Bien, voy a ir más rápido con este último punto sobre Satanás. Y se preguntarán por qué la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte tiene este punto en su declaración de fe. Porque es cierto, es algo que creemos y pues sí, porque si no creyéramos, porque hay algunas denominaciones que no creen en Satanás, no creen en el infierno y cosas así. Entonces la iglesia pues en su declaración de fe lo pone porque es una realidad, pues creemos en la realidad de Satanás como enemigo declarado de Dios y adversario de los redimidos. Creemos en la existencia de los demonios, que son ángeles que acompañaron a Satanás a rebelarse contra Dios, quienes siguiendo al Dios de este mundo, o sea, Satanás, están organizados en huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios ha provisto medios espirituales para que el creyente triunfe sobre las artimañas del diablo y sus demonios, que es la armadura de Dios, es la lucha espiritual que nosotros tenemos y que luchamos día a día, ¿verdad? Entonces aquí hay unos textos bíblicos que hablan al respecto. Voy a ir un poco rápido. Job capítulo 1, versículo del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entre los hijos de Dios estaba Satanás, el adversario. ¿Por qué? Porque es un ángel, pues al fin y al cabo. De hecho, hay muchos que piensan que hay una lucha entre el bien y el mal y que a veces está parejo y que a veces está ganando lo bueno, a veces está ganando lo malo. No es tan así realmente, porque Dios es soberano, Dios tiene control sobre todas las cosas. Si Él no pudiera controlar algo, dejaría de ser Dios. O sea, dejaría de tener esa definición de Dios, pues. O
Si es Dios es porque tiene soberanía sobre todo. Entonces, no es que haya una lucha entre Satanás y Dios. Dios lo puede eliminar, exterminar en cualquier momento. Sin embargo, tiene un propósito y todo propósito que tiene Dios, toda acción que hace Dios es al fin para algo bueno. O sea, el final de todo es para lo bueno. En este caso es porque Él es justo también y su ira santa pues se va a encargar de ejercer esa justicia. Y eso va a hacer que los hijos de Dios glorifiquen más a Dios porque Él es justo y nos ha hecho justicia. Pero bueno, dice el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y ojo, ¿verdad? O sea que Satanás no es que sea omnipresente, no es que esté en todas partes, sino que él anda por ahí como león rugiendo, dice, ¿verdad? O anda caminando, anda rodeando la tierra. No tiene esa característica, no tiene ese atributo de Dios de ser omnipresente, de estar en todas partes. Es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde, o sea, en vano? No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que él tiene, o sea que Dios lo estaba bendiciendo y lo estaba protegiendo contra cualquier espíritu maligno, cualquier persona mala que quería hacerle mal. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, el argumento de Satanás es que como Dios lo tiene bien, ¿verdad? Por eso es de que él pues es justo, es íntegro, etc. Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en tu cara, ¿verdad? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Esto es algo que nos debe de poner en reflexión, de que al final, toda causa final de todas las cosas que pasan en este mundo, sean buenas o sean malas, la causa final siempre va a ser Dios. ¿Por qué? Porque así es. Aquí está el vivo ejemplo. Dios le dio permiso a Satanás para que le fuera a hacer mal a Job. Ahora, Dios no es el autor de la maldad. En este caso, el autor fue Satanás. Él le hizo lo malo. Pero al fin y al cabo, la causa final de todo fue por un permiso que le dio Dios a Satanás. Entonces, es difícil de digerir, sí, pero en el Antiguo Testamento, más que todo, encontramos varios textos bíblicos que hace ver esto. De hecho, Job dijo, ¿verdad? Que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, él estaba consciente y tenía claro de que lo que le estaba pasando era por la causa final de Jehová. Igual Noemí, ¿verdad? Noemí cuando perdió a su, bueno, ya había perdido a su esposo, cuando perdió a sus hijos y estaba desamparada, dijo que le llamaran Mara y decía que porque el Todopoderoso la había como entristecido, no me acuerdo cuál era la palabra que usó, pero el punto es de que ellos en el Antiguo Testamento la gente tenía claro que todo lo que pasaba tenía Dios control, o sea, y Dios sabía lo que estaba haciendo, pues, porque muchos de ellos, por ejemplo, Job tenía claro, pues, que Jehová dio, Jehová quitó, o sea, él sabe lo que hace, pues, y él hasta ese momento guardó su integridad. Más adelante, pues, sí, se quejó, ¿verdad? Pero ya es otro pisto. Bueno, seguimos. Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 17. Vaya, este texto bíblico habla sobre el rey de Babilonia. Yo no estoy totalmente convencido de que realmente está hablando de Satanás. Y no soy el único, ¿verdad? Hay bastantes personas, teólogos que piensan eso, pero bueno, pero no estoy seguro, la verdad. Si digamos, este texto definitivamente habla de Satanás, pues nos da una idea de qué fue lo que pasó con él. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este lucero, hijo de la mañana, es parecido en el Apocalipsis de cómo se hace referencia al Señor Jesucristo, de que es el lucero de la mañana. No es lo mismo, es más bien, por eso les decía que este es como un sarcasmo que hace Dios con respecto al rey de Babilonia, como acuérdense que esos reyes se creían dioses en la tierra, se creían tan poderosos y realmente a nivel de la tierra eran poderosos porque tenían el poder legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, ellos podían mandar a matar a cualquiera sin preguntar por qué, nada, solo ejecutaban su mandato, ¿verdad?
Entonces no había esa separación de poderes. Pero bueno, el punto es de que probablemente esta sea una sátira, un sarcasmo que hace Dios en esta profecía contra este rey de Babilonia. No necesariamente habla de Satanás, pero bueno, leámoslo, terminemos de leer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería ser como Dios, quería prácticamente ser Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, es la profecía que da Dios, ¿verdad? Por medio del profeta. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. De hecho, el imperio de Babilonia, pues, sucumbió ante el otro imperio de los medo-persas. Entonces, bueno, era un ser humano como nosotros, ¿verdad? Que tal vez tenía autoridad a nivel humano, a nivel terrenal, pero al final, pues, murió y hasta ahí llegó su imperio. Entonces, pero viéndolo desde el punto de vista que se está hablando también de Satanás, pues ahí podemos ver que él quería ser como Dios y por eso fue quitado. En otro texto bíblico se habla como que era un querubín, o sea, un ángel de alta jerarquía, por así decirlo. De hecho, es el próximo texto, Ezequiel capítulo 28, versículos del 18 al 19. Igual yo considero que aquí se habla del rey de Tiro. Y igual considero que este es un sarcasmo que hace Dios. Pero igual, o sea, si consideramos que está hablando de Satanás, pues tendría sentido también por lo que dice. Pero bueno, dice Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19. Hijo de hombre. Y aquí le dice que es hijo de hombre, va. Levanta, perdón, está hablando del profeta. Levanta endecha, o sea, como lamentación, como que este acto de endecha se hacía para cuando se moría alguien, ¿verdad? Entonces en ese momento, pues, se hacían lamentaciones. Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Por esto se dice de que se está hablando de Satanás y no del rey de Tiro. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí vemos la rebelión de Satanás. O sea, que él era un querubín, él estaba en una posición bastante alta en jerarquía, por así decirlo, entre las huestes celestiales. Pero se halló maldad en él. Muy probablemente ese orgullo, ese egoísmo, ese deseo de querer, esa soberbia de querer ser como Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, de injusticia, de maldad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Igual hubo juicio para ese rey de Tiro y su reinado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, si hablamos de Satanás, pues ahí podemos ver también, efectivamente, conocer un poco más sobre esta entidad espiritual. Bien, textos más claros están en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, que dicen, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo,
En este caso, diablo es como un sinónimo de Satanás, se podría decir, solo que está en griego. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, igual como el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto, es un periodo de prueba, así como Moisés estuvo 40 años como Moisés, ¿verdad? Como hijo de la princesa ahí de Egipto, y estuvo 40 años como pastor de ovejas y sirviendo ahí en Madián, ¿verdad? 40 años es como un número que quiere significar prueba. En este caso, pues, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, etcétera. Entonces no lo voy a leer porque ya conocen bastante bien el contexto, pero aquí el punto es de que el Señor fue tentado por directamente Satanás. Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 14 al 15 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, él no es que en las caricaturas o en el popular de la gente se creen que Satanás es un personaje rojo con cachos, con cola, etcétera. Al final no, ¿verdad? Es un ángel, lo único que es un ángel caído, un ángel que desobedeció según lo que hemos estado viendo, aunque yo más creo que fue creado así, pero independientemente, pues es un ser malvado, ¿verdad? Un ser que está en contra de Dios. Entonces, como ángel, él se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, y hay un montón de falsos maestros que tienen grandes iglesias, son prósperos, y ellos predican de la prosperidad, ellos que son soberbios, hacen lo que quieren, y tienen miles de seguidores. O sea, eso es lo más curioso, ¿verdad? Que tienen un espíritu engañador y engañan a muchas personas y muchas veces hasta se hacen pasar por Jesús, dicen, o se hacen pasar como por un profeta, por un apóstol. O sea, definitivamente yo creo que de por ahí está hablando este texto bíblico, pero el punto aquí es de que efectivamente Satanás existe y sus ministros, o sea, las personas que están prácticamente sirviendo a Satanás, son parecidos, o sea, se hacen ver como que son luz, como que son hijos de Dios, sí, o sea, por eso es que en la iglesia pues siempre van a haber trigo y cizaña, hay ovejas y cabras, no solamente en la iglesia, sino en el mundo, obviamente, ¿verdad? Pero en la iglesia también hay, entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado, todo filtrado por la palabra de Dios, ¿verdad? Si un falso maestro está dando otro tipo de enseñanza que no está en la Biblia y lo asegura tajantemente y esto es, pues hay que dudar. Obviamente hay temas que podemos diferir, temas sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, ese tema de si la mujer tiene que andar con vestido siempre o si debe, y está prohibido que ande con pantalón, por ejemplo. Esos son temas terciarios, ¿verdad? Que no debería de nosotros separarnos por temas así, ¿verdad? Pero ya un tema de la Trinidad, por ejemplo, o el tema de que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, o temas de que la salvación es por la fe, sin las obras, pues, o sea, que el requisito de salvación es la fe en el Señor Jesús. Entonces, temas así son indispensables, ¿verdad? Y sí, definitivamente, si alguien predica un evangelio diferente, pues sea anatema, dice la palabra, ¿verdad? Quiero ver, solo falta un texto bíblico, hermanos. Lo voy a terminar para así terminar la lección. Y así nos vamos a la otra lección la otra semana. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 16. No lo voy a leer. Esto habla de la armadura de Dios que, de acuerdo a la declaración de fe, dice que Dios ha provisto medios espirituales para que el creyente triunfe sobre las artimañas del diablo y sus demonios. Acuérdense que la armadura de Dios pues tiene que ver con el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, que la verdad está en Cristo, ¿verdad? Los pies prestos para predicar el evangelio, la espada que es el espíritu, que es su palabra de Dios también, y el escudo que es la fe para detener esos dardos, esos ataques que nos da
el enemigo. La fe es confiar en el Señor, que aunque estemos de lo peor, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios tiene un propósito bueno para todo y pues tenemos esa esperanza y esa fidelidad de estar firmes en la fe y no apartarnos de su camino, pase lo que pase, ¿verdad? Tenemos la certeza de que Dios sabe lo que hace y pues, y obviamente pidiendo en oración, ¿verdad? Entonces, esa es la armadura de Dios y terminamos con 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, de hecho, el diablo, Satanás viene siendo eso, el adversario que está en contra de Dios, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, nosotros debemos estar advertidos. El apóstol Pedro nos está advirtiendo de que tenemos que estar sobrios y velar, o sea, estar atentos de que Él está actuando con sus ángeles en este mundo. Y hay, por ejemplo, este tema de la ideología de género, del aborto, del, ¿cómo se llaman? De los asesinatos, homicidios y tanta cosa, tanta maldad que hay en el mundo, y hay muchas personas que tratan de justificar ese tipo de cosas, la pedofilia. Entonces, definitivamente nosotros debemos de estar bien abiertos los ojos y no dejar que ese tipo de doctrinas, de ideologías o de pensamientos malévolos llegue a la iglesia o a nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros filtremos todo con la palabra de Dios y estemos atentos a las cosas que pasan. Porque ahí están, ¿verdad? Ahí están el adversario, el diablo y todos sus secuaces, ahí están por allí, seres espirituales. Bien, eso es todo lo que tenemos con la lección, hermanos y hermanas. No sé si tienen alguna pregunta, algún detalle que quieran agregar.